I know you ¿Sí? should. ¿Sí? ¿Ya? Uno, dos, tres. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos otra vez, una vez más a este espacio de fútbol y cositas varias. El día de hoy nos queremos preguntar a qué está jugando la selección Colombia en todas sus categorías. Ya es increíble el aura perdedora que estamos teniendo y la cantidad de pecheadas que estamos evidenciando. Quisiéramos preguntarnos qué está pasando, qué está sucediendo con los pelados, con los mayores, con los clubes. Entonces, Jacob, cuéntanos un poco qué está pasando. No, la verdad, muy triste. O sea, yo creo que es un tema de mentalidad en cuanto a pensar que todo tiene que ser rápido, entonces satisfacción rápida. Entonces yo me meto a jugar fútbol para comprarle rápido una casa a mi mamá, a mi tío, a mi familia, para asegurar mi vida y ya está, ¿no? No lo ven como un propósito de vida como de pronto sí lo pueden ver los argentinos, sino que simplemente es una forma de llegar a los objetivos y ya está. Entonces yo creo que hay muchísimos ejemplos que corroboran eso, pero creo que esa es la razón puntual de por qué Colombia, no solamente selección Colombia, ¿no? Sino jugadores de equipos en Europa, en América, sino también clubes, están como están y estamos como estamos. Así es. José, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que también es que entra el contexto del país, que eso ya es un tema álgido que no vamos a tratar, pero sí influye en la forma en la que se formaron como jugadores. No es lo mismo comparar un jugador que se creó en la Masía, que lleva desde pequeño en las inferiores de River Plate, en el Bayern Múnich, con jugadores de acá que sí juegan en las inferiores de algunos equipos, pero viven en un contexto que no les facilita el proceso futbolístico. Incluso tienen que hacer maromas para ir a estudiar, para ir a entrenar quizás. Y en medio de las carencias también, pues cualquier ingreso que les sirva para cambiar ese estilo de vida parece como la mayor ganancia, que en casos de jugadores lo es, porque pasar de pronto no tener para las tres comidas Sí, eh, sí. con un sueldo de un equipo, lograr mantener a la mamá y comprarle la casa y el sueño que todos los futbolistas tienen, pues es una ganancia. Y creo que el problema viene de ahí, ¿no? Como del, de la cultura que hay alrededor de eso y de cómo se ve y de cómo se vive de pronto la necesidad en este país. Total. De acuerdo, y veo que estamos de acuerdo todos, los tres, y allá en sus casas, de pronto también, en que la mentalidad es lo que nos está comiendo y nos está matando en situaciones, torneos, clubes, todo este aspecto y todos estos torneos en donde evidenciamos pecheadas. Por eso me gustaría traer de pronto algunos de los ejemplos y de los casos que hemos evidenciado y, digamos, encontrar y lograr ver cuál ha sido, digamos, el que más les ha impactado, que ustedes dicen, no, esto es increíble, no puede pasar esto en Colombia. Entonces, si tienen algunos ejemplos, sería chévere que nos los dijeran Y, en este momento. igual antes de eso, yo creo que también hay que decir que Colombia, sí, a nosotros nos gusta el fútbol, pero la cultura futbolera como la hay en Inglaterra, en España o en Argentina, no, o sea, lo de acá no se compara con eso. Entonces, volviendo a lo de ahorita, que por qué pasa también es porque aquí la cultura futbolera yo creo que es muy nueva y no es tan fuerte como en otros lados. Entonces, la forma en la que un argentino dice que el segundo es el primer perdedor y aquí de pronto el que queda segundo celebra, Sí, eh, total. pues es una muestra de esa forma de entender el deporte. Mm, pues también hay que tener en cuenta que el contexto, hay deportistas y hay equipos que llegan a un podio a pesar de las carencias y de las dificultades, muchos temas de manejos, malos manejos que hay en los equipos, en las selecciones. Entonces, ese entorno y ese contexto también influye en el comportamiento de los deportistas. Sí, total. De Eh, acuerdo, pero digamos ejemplos sí, que ya, tengas ya claros de todo eso. pues el más reciente, Once Caldas, Sudamericana contra Independiente del Valle, ganando 2-0, definiendo de local, se dejan empatar y pierden por Llegan al penales. estadio en el bus, celebrando sin camiseta, No, como es si que es hubiesen ganado. increíble. Es que eso define al colombiano. Eso O es verdad. sea, selecciones Colombia sub-20, ahorita quedamos semifinales contra Argentina, Copa América Argentina, perdón, masculina y femenina, Mundial sub-17 femenino, o sea, Libertadores con Nacional. Con Nacional Nacional. Sao Paulo.
Edwin Cardona. Bucaramanga con el Mineiro, o sea, Frank Fabra en Boca, Carrascal en su momento en River, Borja en River. Es un tema sin contexto absoluto, o sea. Sí, estamos Hablemos de Edwin Cardona. empapados de ejemplos. Hablemos de Edwin Sí, Cardona. Edwin Hincha de Cardona Atlético Nacional. es un ejemplo, yo creo que es el ejemplo más claro de un jugador que juega sin contexto, que no tiene la mentalidad ganadora y lastimosamente es alguien que se deja meter mucha cizaña en la cabeza y se sale del partido con cualquier situación y hace lo que termina haciendo con Nacional lastimosamente. Pero bueno, ahí entonces mi pregunta sería, ¿qué hacemos con todos esos jugadores de mentalidad chica, perdedora, conformistas, que simplemente buscan la plata, como lo mencionamos al principio, Sí. y cambiarles ese chip para que podamos en algún momento disfrutar de alguna alegría, sobre todo con la selección, y trabajar, digamos, en la cabeza del jugador? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué se inventarían para que el jugador deje de estar pensando en cosas mínimas y ya piense como en grande y en lograr títulos para nuestra querida selección o clubes? Pues es que es un problema de raíz. Hablando de Cardona, hay que entender, o sea, Cardona fue papá a los 12 años. O sea, suena loco, pero Sí. y eso habla del contexto y de la formación, Sí, claro. que en Latinoamérica pues es compleja. Sin embargo, hay países que también tienen las problemáticas de Colombia y lo logran sortear. Ejemplo, Argentina o Uruguay. Uruguay tiene 3 millones y saca jugadores a lo que marca. Entonces, pues lo principal es decir, la solución viene desde abajo, que eso es lo complicado. Y pues es un tema que es difícil de solucionar en poco tiempo. Eso es de una inversión de años. Y el otro que yo veo es la capacidad que tenemos. O sea, vea, Nacional en el 89, primera Libertadores de Colombia, se le plantó fuerte a los equipos y llegó a una final. Y Guita con una jerarquía grandísima. Hay un contraste porque los jugadores en los penaltis, si se acuerdan ustedes, en esa final votaban todo y Guita lo salvaba, pero digamos que ahí había el peso en la camiseta y se vio como una figura similar a la que pudo tener el Dibu en el Mundial o cualquier otro arquero. Sin ir tan lejos, el Nacional del 2016 Sí. tenía una mentalidad ganadora impresionante. De acuerdo. Y eso fue un proceso. Yo quiero agregar eso que tú dices porque a mi punto va sumado al tema de raíz y es que yo cogería de ejemplo todos esos casos en donde Colombia le ha ido bien. De éxito, sí. Nacional en el 2016, el Once Caldas 2004, en la Copa América del 2001. ¿Qué hicieron esos equipos para quedar campeón? No comer de nada, solamente creer en ellos, saber que eran ellos y nadie más y que iban a quedar campeones. Entonces, si se logra entender el porqué de cómo se llegó a eso con un proceso de pronto Reinaldo Rueda en su momento, con los diferentes procesos que nos ha dado el país para quedar campeón, si se logra entender eso y plasmar en nuevos proyectos, como es el caso ahorita, por ejemplo, en su momento de Millonarios, que era un buen proceso, lamentablemente pues se cayó, pero era un proceso interesante donde iba surgiendo de poco a poco y uno decía, puta, ese equipo juega bien, marica, pero iba a la Copa Libertadores y como cualquier equipo colombiano. Entonces, yo creo que eso, tomar como ejemplo cuáles son esos puntos para explotarlos. Estamos de acuerdo entonces en que hay que trabajar bastante eso. La pregunta va para ustedes. ¿Ustedes qué harían con todos estos muchachos, estos jugadores de nuestra querida Colombia? Y nada, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por todo. Y no se les olvide, el tigre viejo ronca sentado. Un abrazo.